¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Estamos en nuevo día. Bueno, ya la verdad que estoy haciendo esto es muy noche, de hecho. Y pues me dio ganas de realizar un ejercicio de electricidad, en específico de los campos eléctricos. Y pues aquí les traigo un ejercicio a quienes les interesen. Y pues este problema nos plantea una carga que es igual a 7 microcoulombs. Está localizada en el origen de un sistema coordenado y una segunda carga de menos 5 microcoulombs que se encuentra sobre el eje de las X a una distancia de 30 centímetros del origen, y nos pide determinar el valor del campo eléctrico en el punto P y cuyas coordenadas así que nos las dan. Y pues como recomendación para hacer estos problemas fáciles, a mí me gusta muchísimo hacer diagramas porque creo yo que facilita muchísimo como el observar o el comprender qué es lo que nos está pidiendo el problema y localizar en dónde se encuentran nuestros datos. En este caso, la carga número 1, que nos dice que se encuentra en el origen, pues entonces se encuentra en la intersección en X0 y Y0, en el origen. Ahora sí que donde se intercepta el eje de las Y y de las X. Y una carga 2 que se encuentra en el eje de las X, sobre el eje de las X, pero que está a una distancia de 30 centímetros del origen. Y pues podemos reemplazar los 30 centímetros por metros, que en este caso sería 0.3 metros. Ahorita así que lo escribimos, que R también lo podemos escribir como 0.3 metros. Y nos pide que determinemos el valor del campo eléctrico en un punto P. ¿Y cómo encontramos ese campo eléctrico en ese punto? Pues recordemos una definición o una fórmula que nos dice que el campo eléctrico total es igual a la suma de los campos eléctricos individuales, es decir, el campo eléctrico de A más el campo eléctrico de B. En otras palabras, sería como la suma de... Tenemos nosotros dos cargas distintas, y esas dos cargas distintas, cada una tiene su propio campo eléctrico. Por lo tanto, al hacer la sumatoria de los campos eléctricos individuales, podemos obtener el campo eléctrico dado en un punto. En este caso, pues queremos obtener más o menos, yo creo que así era la definición. Si no, pues ahí estaré refinando un poquito la teoría, las matemáticas. Pero si no me recuerdo, ese es como la base para poder resolver este problema. Y de hecho podemos escribir el campo eléctrico de A y el campo eléctrico de B de la siguiente manera. Tenemos que el campo eléctrico total es igual a K por la carga número 1 sobre R al cuadrado, y este es un vector unitario, más K por la carga número 2 R al cuadrado sobre R al cuadrado y otro vector unitario. Y mire, de hecho voy a poner distinto color. Esta parte de aquí representa el campo eléctrico de A para la carga número 1. Ese es su propio campo eléctrico. Y para la carga 2 pues sería esta parte de aquí. Entonces tenemos de hecho los datos. Podemos empezar uno en uno. Vamos a hacer primero el campo eléctrico de la carga número 1. Entonces le puedo poner que el campo eléctrico de A es igual, ¿cuánto vale K? Si no me acuerdo, es una constante y vale 9 por 10 a la 9 newtons al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, que multiplica a la carga número 1, que en este caso es de 7 microcoulombs, que lo podemos escribir como 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto es dividido y la distancia que hay en la carga número 1 hacia el punto P que queremos obtener. En este caso es de 0.4 metros. ¿Por qué 0.4? Vemos que nos dan las coordenadas, ¿no?
y pues ahí poniendo el punto, x es igual a 0, entonces solo se mueve de manera vertical en el eje de las y. Y nos dice que es de 0.4 metros. Entonces le ponemos 0.4 metros. Y de hecho aquí está la clave para poner el vector unitario. Y en este caso sería en los ejes de las y. Y lo podemos escribir como j. Digámoslo ahí, j. Resolviendo esta hermosura de pequeña fórmula, nos da como resultado de 39, 37, 50, que sería 393.750 newtons sobre Coulomb. Ese es un unidad de medida del campo eléctrico. Y vamos a poner paréntesis y que se nos encuentra en este, ¿no? En la dirección, en el eje de las y o la J. Ya tenemos el campo eléctrico de A. Vamos a bajar un poquito y vamos a calcular ahora el campo eléctrico de B, que es básicamente lo mismo. K 9 por 10 a la 9 newtons al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que multiplica a menos 5 micro, pero podemos así que podemos no considerar el menos, sino solo poner el 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Esto dividido entre r al cuadrado. Y aquí nos planteamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo calculamos entonces la distancia entre la carga número 2 hacia el punto P? Pues a ciencia cierta no nos da datos, salvo 0.3, pero es la distancia de la carga 1 a la carga 2. Si nos damos cuenta, intuitivamente, vemos que es como un triángulo rectangular. Y podemos utilizar, de hecho, el teorema de Pitágoras. Entonces podemos hacer el uso de ese famoso teorema de Pitágoras. Y voy a mover esto aquí para que no me interfiera. Y pues a ver si me sale. No va a salir tan recto como quisiera, pero dicen que la atención que es lo que cuenta. En teoría esto cumple como un triángulo rectangular. Y recordemos que para poder calcular la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente, que sería 0.4 metros y 0.3 metros. Así podemos calcular la hipotenusa. Entonces aquí tenemos que 0.3 al cuadrado más 0.4 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Y esto nos da como resultado de 0.5 metros, que es lo que vale nuestra hipotenusa. Y esa sería la distancia. Y algo que también, y de hecho ya podemos aquí desplazarlo por R, ya le podemos poner 0.5 metros. Y aquí cuál sería nuestro vector unitario, ya que es aquí algo curioso, ¿no? Porque aquí fue sencillo deducirlo porque estaba en el eje de las y solo era pues seguir el eje de las y. En este caso se está desplazando también en el eje de las x y en el eje de las y, por lo que podemos hacer la consideración de una siguiente manerilla para ya poder establecerlos en cada de su eje. Y es que podemos desde este punto contar cuánto nos tomaría llegar hasta el punto P. Como vamos a ir retrocediendo, ya que está en 0.3, pero para el lado izquierdo, y si contamos del lado izquierdo sería de manera negativa, sería de la siguiente manera. Para poder llegar a P sería, aquí lo voy a poner, para poder llegar voy a poner P Q2 y sería de menos 3,4. Mejor escrito, de hecho va a ser menos 0.3,0.4.
Y es básicamente lo mismo, solo que se le pone un signo negativo porque estamos retrocediendo para acá. Y tiene totalmente sentido. Y lo que se le haría por último es multiplicar por 0.5 metros. Bueno, más bien dividir. Por lo que nos queda que aquí va a ser, si no mal recuerdo, menos 0.6, 0.8. Pero que sí sería de esa manera. Vamos a verificar de todo. A ver. De hecho aquí tenemos opciones. Vamos a hacer unos apuntes para ver si estamos haciendo por todo este maravilloso paso. Y sí, menos 6, 0.8. Que sería lo que multiplicaríamos al final. Que básicamente el menos 0.6 representa la y, que es el eje de las x, 0.8 j en el eje de las y, que ese es el vector, nuestro vector unitario. Ya con esto del lado izquierdo, no nos molesten los cálculos y seguimos desarrollando. Por lo tanto, al resolver esto nos quedaría que el campo eléctrico de B es igual a, si no mal recuerdo, 180 newtons sobre coulomb. Y esto multiplica respectivamente al vector x, entonces multiplicamos esto y al final obtenemos que el campo eléctrico de B es igual a menos 180. ¿Cómo es? Está multiplicando, va a ser menos 108 mil en el eje de las y, 144 1400, 144.000 de hecho. Ahí está. Este es en el eje de las J, de las Y. Y esto pues sabemos que es de newtons sobre coulomb. Entonces ya tenemos el campo eléctrico de A y el campo eléctrico de B, por lo que nomás nos quedaría hacer la sumatoria de los campos eléctricos. Fácil, solo sería sumar las componentes respectivas. Es como si para que sea algo más práctico. Entonces el campo eléctrico total es igual a lo que nos dio A, que es de 393.750 newtons sobre coulomb, que está en el eje de la Y, más, ponemos paréntesis, menos 108.000 y componente de la Y, 144 144.000 en el eje de las J, newtons sobre coulomb. Haciendo ya las respectivas sumas de sus componentes, quedaría que el campo eléctrico total es igual a menos 108.000 y 537.750 en el eje de las J, newtons sobre coulombs. Y en teoría ya estaría listo. Ese sería nuestro campo eléctrico total, pero se puede escribir de una mejor manera, ya que está de manera vectorial. Y pues nomás para quitarle de manera vectorial y tener un resultado un poquito más preciso, el campo eléctrico total, el valor absoluto del campo eléctrico total es igual a la raíz cuadrada de, sustituimos la I y la J, va a ser como casi un teorema de Pitágoras, de hecho, 108.000 newtons sobre coulombs al cuadrado más 37.750 newtons sobre coulomb
al cuadrado. Esto es una raíz. Por lo tanto, el campo eléctrico total es igual a 548.487.97 newton sobre Codo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y sí estuvo bastante sencillo, pero una vez que le vas agarrando más o menos la onda, incluso con los conceptos, se lleva algo más fácil de digerir, incluso ya de manera mucho más intuitiva. Y eso que no nos estamos metiendo a cómo calcular el campo eléctrico a través de, no sé, el método de la ley de Coulomb. Ahí ya se tendría que utilizar integrales, porque aquí todavía nos favorece el caso porque solo nos piden dos cargas, pero en el caso de que haya que sobrepasen las dos cargas eléctricas cualesquiera, tendremos que utilizar métodos de integración, ya que nos facilitaría muchísimo más los cálculos, aparte que son un poco más precisos. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias si vieron completo. Pues ahí nos estaremos viendo a ver si animo a subir algo distinto también.